Por favor. Perdona. Bueno, pues para acabar ya con las ponencias, pues yo presento a José Pérez de Lama, que es el director del Fab Lab de Sevilla. El Fab Lab de Sevilla, si no estoy equivocado, si no me corrige José, fue el primer Fab Lab que tuvo una universidad pública en España. ¿Correcto? Muy bien. Y nada, entre todos hemos decidido un poco que la presentación la hiciera yo por un poco la relación afectiva que tengo con el Fab Lab Sevilla. Bueno, ellos también han sido un poco los que han dado los primeros pasos con nosotros, incluso antes de que nosotros nos constituyéramos como Fab Lab o anteriormente como LIPS. Yo tuve la suerte de estar allí en 2009, una visita un poco fugaz a la Universidad de Sevilla, y ya empezaba a ver por los pasillos pues, toda una serie de piezas que tenéis allí colgadas, que yo creo que son muy importantes porque hacen un valor de unidad en la escuela y hacen escuela. Y bueno, ya empecé a ver el mundo este de los Fab Labs y luego en 2011 también tuve la suerte de conocer a un integrante del Fab Lab Sevilla, a Juan Carlos, y bueno, pues se convirtió en un gran amigo y fue un poco el que me introdujo un poco en este mundo de máquinas, fabricación y diseño paramétrico, ¿no? Y nada, tampoco voy a enredar mucho más, ya pues os dejo con él a ver qué nos cuenta, que seguro que es súper interesante. Venga. Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar aquí en Alicante, invitado por la Escuela de Arquitectura, y gracias también a José, que se ha ocupado de que viniera, que nos cogió en un momento que estábamos ahí muy liados y en fin, que muchas gracias, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un poco de VJ aquí porque a los compañeros que han precedido han contado muchas cosas que más o menos tenía en la cabeza, y entonces, bueno, tiene la ventaja de que puedes comentar sobre lo que han dicho los de antes, el inconveniente que algunas cosas ya las han contado, ¿no? Entonces, bueno, he puesto esta imagen aquí primera, que bueno, es de una conferencia que le llamé, o de una charla, un artículo que se llamaba Steps, bueno, pasos hacia un comunismo del común, de la abundancia, que era una especie de juego de palabras también de uno que se llama Gregory Bateson, que tenía un libro tan importante que se llamaba Steps to an Ecology of Mind, el paso hacia una ecología de la mente, ¿no? Bueno, y él hablaba de la inseparabilidad, ¿no? del mundo de los ecosistemas físicos y maquínicos y demás, y de los ecosistemas de ideas, ¿no? Como que coevolucionaban conjuntamente, y que para hacer cambiar unos y otros pues hace falta trabajar en los dos ámbitos, ¿no? Pero, aunque seamos escépticos, y yo lo soy, ¿no? Pero realmente el estado de la ciencia y de las tecnologías actualmente, pues realmente, en verdad, cabría hablar de una posibilidad de abundancia, ¿no? Como se ha hablado antes, ¿no? Está claro en el mundo de las ideas, ¿no? Y del compartir, ¿no? Ya podemos compartir con casi sin coste, con mucha facilidad, ¿no? Las ideas, y como ha explicado Alexander, si alguien tiene una idea y la comparte conmigo, tenemos ahora más ideas, no la pierde, ¿no? Aunque a lo mejor pierde la posibilidad de monetarizarla. Y incluso en otros campos como los objetos, como la energía, con paradigmas como renovables, y llevar a la red esta idea de la energía o las redes, realmente con el avance científico y tecnológico que tenemos, cabría decir que podríamos estar en un mundo mucho mejor del que estamos, ¿no? Y sin embargo vemos que no, que más bien estamos en un mundo un poco peor, ¿no? Por lo menos que hace 10 o 15 años o 20, ¿no? Y aquí pues yo me gusta hablar de un pensador, activista y filósofo que se llama Félix Guattari, que dice eso, que a pesar de que el mundo, que vemos como los avances científicos y tecnológicos posibilitarían realmente resolver la mayor parte de nuestros problemas ecológicos e incluso sociales, sin embargo vemos una incapacidad, él dice, de las formaciones subjetivas, ¿no? de esa ecología de las ideas,
y de los grupos, de las formaciones sociales, de cómo nos organizamos en sociedad, de usar esas tecnologías de una manera para que beneficien a todo el mundo, ¿no? Y bueno, entonces ahí en ese sentido pues nosotros subrayamos no solamente la importancia de lo tecnológico y lo científico, que desde luego es apasionante y es muy importante, ¿no?, por todas las nuevas posibilidades que hay, sino también de cómo eso se compone con los valores o las ideas y con la manera de organizarnos socialmente, ¿no? Entonces, que es tan importante una investigación o un avance, una innovación a nivel social a un nivel científico y tecnológico, como a nivel, yo qué sé, de innovación social y que esas dos cosas pues deben, tenemos que intentar como que esas ecologías vayan componiéndose positivamente, ¿no? Entonces aquí esto hablaba de una serie de paradigmas o de, yo qué sé, de ideas con una gran vocación emancipatoria, de hacernos más libres y de hacernos más poder sobre nuestras propias vidas y más autonomía, ¿no? Prácticamente en la segunda mitad o en la última parte del siglo XX, y ponía estos ejemplos que, como comentaba aquí con una compañera, desafortunadamente son todos hombres con barba, casi todos, y además americanos, norteamericanos, salvo uno que es inglés, ¿no? Con lo cual da una cierta sospecha y nos produce una cierta inquietud, ¿no?, por lo menos a mí, ¿no? Pero bueno, aún así, por un lado ponía el Steve Wozniak arriba de las barbas también, otro estudiante que probablemente en la época, ¿no?, uno de los inventores de Apple, o creadores, ¿no? Pero que había una comunidad de gente que eran ingenieros informáticos o amateurs de las computadoras y tal, y en los años 70 pensaron que esos mega ordenadores que había, que eran una cosa fantástica, poder, yo qué sé, usar esa capacidad de cálculo, de memoria, de procesamiento de información, y que había que construir ordenadores personales para que todo el mundo pudiera acceder a ellos, porque inicialmente los ordenadores pues nada más que lo tenían los gobiernos o las grandes universidades o los militares, ¿no? Y entonces, bueno, pues eran unos hippies más o menos estas cosas ocurren simultáneamente en muchos sitios, pero bueno, un grupo muy señalado fue uno que se llamó Homebrew Computer Club, como el club de los ordenadores caseros, ¿no? Homebrew le llaman a la cerveza casera y eso, crecido en casa, ¿no? Y la primera convocatoria así por mail, que empezaba a haber mail en, no sé, 74 o algo así, aparecen pues un montón de jóvenes más o menos y 3 o 4 que tenían hecho prácticamente un ordenador personal. Ahora creo que hay alguna imagen, ¿no? El primer ordenador, el primer Apple era una cajita de madera así bastante cutre, ¿no? Que en medio no funcionaba, en verdad no se sabía para qué funcionaba, lo primero que hicieron eran juegos y cosas así, ¿no? Y claro, y había algunos personajes, eran más, yo qué sé, tenían una visión más política y social de este asunto, y otros pues como ya los tipo Bill Gates, ¿no?, que fue el primero que demandó a alguien que le pagara por un programa, ¿no? Antes los programas eran, pues algo escribía alguien y el otro lo usaba y tal, y de pronto, oye, estáis usando mi programa y no habéis pagado, y la gente decía, pero ¿cómo? ¿Esto hay que pagar? Y bueno, le funcionó, la idea de negocio le funcionó desde luego. Lo que no, bueno, y había algunos personajes como Lee Felsenstein, que era otro que trabajaba en el Homebrew Computer Club, muy inspirado en Ivan Illich, y gente que hablaba de que las máquinas tenían que ser accesibles, pequeñas, tenían que poderse reparar, las podíamos controlar, no que las máquinas nos dominaran a nosotros, ¿no?, como ocurre a lo mejor a veces con Windows 8, por lo menos a mí me domina, ¿no? Mientras que, yo qué sé, pues hay otras máquinas que son mucho más la bicicleta, ¿no? Pues en principio no nos domina, nosotros la entendemos muy bien, tenemos una capacidad de transformarla, de apropiarnos de ella, no, vamos, en fin. Entonces, bueno, pues esa como distinta, había mucha gente pensando en que los ordenadores debían parecerse más a las bicicletas que a las máquinas así más arcanas y tal, ¿no? Otro hito importante en esta genealogía que planteo, ¿no?, y que hereda el universo de los makers y de ciertas aproximaciones a la fabricación digital, que son los Fab Labs, es el paradigma de, bueno, la idea del software libre, ¿no? Software libre, algunos dicen free, como floss, free como en libre, no es que es gratis, sino que es libre, open source, de código abierto, software, ¿no? Y esto es otro programador, curiosamente muchos de estos son del MIT, del MIT, ¿no?
que trabajaba allí en el MIT en el círculo de los primeros hackers y tal, ¿no? Que son los años 50, 60, 70, ¿no? Hay algunos libritos muy guapos sobre eso, muy bonitos. Y bueno, y se llama Richard Stallman y era un programador que era ya bastante conocido porque había escrito, que me corrija los programadores, Emacs, que era digamos una plataforma para escribir código. Y que de pronto, pues, bueno, y toda esta gente utilizaba un sistema operativo que era, ahora se me olvida, bueno, lo que es ahora Linux más o menos, ¿no? Que se había desarrollado así un poco entre los programadores de la época, que no había muchos, ¿no? Y de pronto eso se lo había estado pagando la empresa telefónica de Estados Unidos, AT&T, y de pronto decidió hacerlo propietario, ¿no? Y él pues quería hacer un driver para una impresora que se le había estropeado y le dijeron, no, ya no puedes acceder al código fuente. Entonces dije, pero bueno, ¿cómo? Si esto lo ha desarrollado aquí la comunidad, todos son mis colegas y no sé qué. Y entonces se dio cuenta de lo que le iba a pasar, ¿no? Al principio de los 80, y inventó la idea de que se podía hacer un software que era libre, ¿no? Y entonces dijo, bueno, por ahí él da muchas conferencias, habla castellano muy bien y bueno, es relativamente fácil verlo por aquí, luego está online, por supuesto, y tiene libros, ¿no? Entonces decía, a mí me llamó mucho la atención en una conferencia que decía, bueno, yo no sabía si eso iba a ser posible, pero bueno, luego resulta que sí lo ha sido y quizás ahora podemos comentar, ¿no? Al final todos los días, casi sin saberlo, usamos software libre y nuestra vida depende en gran medida del software libre, ¿no? Porque el 60-70% de los servidores que hay en la red que procesan nuestra información, desde Google hasta probablemente los semáforos, hasta incluso los misiles y tal, pues funcionan con Linux o con sistemas operativos libres, parte de Android no es libre. Una gran parte de las aplicaciones que usamos cotidianamente pues también son, yo qué sé, si usamos Firefox o un montón de sistemas de base de datos y tal, sobre lo que se construye el 50, 60, 70% de la red es software libre o open source, ¿no? Que hay algunos matices, ¿no? Entonces la idea de Stallman era decir, bueno, pues si un colectivo, una comunidad o un particular crea algo y quiere que se pueda compartir, pues cómo lo hacemos para que no llegue alguien y se lo apropie, ¿no? Y entonces inventó, bueno, supongo que unos asesores, y ya se fue generando una comunidad, una licencia que se llama GPL, General Public License, que lo que te dice, bueno, pues que tú si publicas con esa licencia, publicas tu código fuente, no solamente el software, sino el código fuente para que lo pueda leer todo el mundo, que tú tienes derecho a usar, cualquiera tiene derecho a usar ese software, a leer el código fuente, a modificarlo para lo que le haga falta y a redistribuirlo y una cláusula adicional con esa misma licencia, ¿no? De manera que se pueden generar estas comunidades que estaba hablando antes Alexander sin que llegue alguien de pronto y diga ahora me lo apropio y lo cierro, no sé qué, ¿no? Cuando tú te incorporas también o participas en una comunidad que tiene una licencia libre, bien sea de software o de hardware, es porque tienes esa confianza de que esa comunidad va a ser siempre abierta y que el trabajo que tú vas a aportar ahí, bien como difusión, como usuario, como programador, como testeador, no va a ser apropiado por nadie, ¿no? Aunque siempre es un tema polémico, ¿no? Unix, el sistema operativo, perdón, que esto es un fallo, menos mal que no soy programador ni nada, porque si no me podrían... Bueno, luego otro hito en esta construcción de un ecosistema de compartir y libre y de que genera autonomía a la gente y que no somos tan conscientes como deberíamos es la creación o la emergencia o la invención. Porque claro, en estos ecosistemas más libres es difícil decir alguien inventó, aunque Stallman sí inventó la idea de software libre, ¿no? Porque son cosas que se van construyendo con la participación de mucha gente, ¿no? Pero digamos la World Wide Web, ¿no? La web, pues el concepto lo inventa o lo desarrolla Tim Berners-Lee, que está ahí, que era un joven investigador, que además lo hace medio escaqueado, ¿no? Un poco como tenemos que trabajar muchas veces los Fab Labs, ¿no? Que estamos ahí metidos diciendo que somos una cosa, pero en verdad estamos haciendo otra, o en fin, no sé si... y entonces trabajaba en el CERN y bueno, y una famosa memoria del año 89 con diagramita, ¿no? Y le dijeron, bueno, porque ahí trabajaban con muchos ordenadores diferentes, no se comunicaban los datos entre sí,
tal y cual, bueno, no le dediques mucho tiempo, pero puedes seguir con ese trabajo, ¿no? Entonces eso se convierte en la World Wide Web, ¿no? Porque antes los ordenadores no se comunicaban entre sí. Si tú tenías un Mac y cada mainframe, cada máquina grande eran como muy distintas, ¿no? Y no se comunicaban entre sí. Entonces, bueno, y lo extraordinario, yo no entro a juzgar sus motivos, pero es que el Berners-Lee, bueno, luego se va a Estados Unidos, tal y cual, licencia la World Wide Web, que son 3 protocolos fundamentalmente, en el public domain, en el dominio público. En vez de decir, yo voy a patentar aquí cada uno que use mi aplicación esta, me va a pagar, qué sé yo, €1, un céntimo de dólar, decide licenciarlo en el dominio público, ¿no? Que quiere decir que es una licencia más libre todavía que la GPL, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es 89, ¿no? El primer navegador es del 94, 95, ¿no? Mosaic, que navegador, porque antes en internet pues tú mandabas un mail o te descargabas, no sé qué, podías operar con Telnet un ordenador a distancia, vía foros, ¿no? Pero esta, digamos, interactividad del hipertexto en internet y que sea relativamente fácil o muy fácil, ¿no? Porque el protocolo, uno de los básicos, pues el HTTP, el HTML y el tema de los dominios, ¿no? Pues que de pronto no había que ser un científico para poner una cosa en un ordenador. Cualquiera prácticamente podía escribir HTML, ¡pum! Y hace que tu ordenador fuera un servidor y tenía una página web que la veía todo el mundo. No, ahora ya es muy normal, pero en el 94, 95 era una cosa así como... Pasa que va el mundo tan rápido que no nos damos casi cuenta, ¿no? Y bueno, pues al hacerlo del dominio público, también, digamos, montándolo sobre internet, que ya era una infraestructura, ¿no? Y que por sus propios principios, casi por casualidad, o porque era de este mundo así un poco hacker, un poco anarquista, se construyó sobre una cosa que se llama el principio end-to-end, que quiere decir que me corrijan los técnicos, pero bueno, que si tú eres capaz de convertir en algo que pasa por, que se convierte en unos y ceros, cualquier experiencia, la red no te la limita, ¿no? Y entonces, bueno, al principio pues eran mensajes, luego pues alguien inventó cómo encodear el audio, luego el vídeo, luego ahora con las redes sociales casi somos capaces de trasladar una experiencia colectiva, ¿no? Y bueno, y cada vez más cosas, ¿no? Pues es como una especie de gran espacio público global, que de momento es público en el sentido, quizás porque a lo mejor si no lo inventa él lo hubiera inventado otro, pero igual no. Y ahora podemos tener un poco no sé, es que no quiero decir paradigma, pero bueno, el tema del hardware libre o la fabricación open source de alguna manera, ¿no? Aquí pongo a Neil Gershenfeld, que es digamos, el jefe o el ideólogo y el promotor de la red FabLab, que es una cierta manera de aproximarse a la fabricación digital, pero podríamos poner a David Cuartielles, que es un colega de Zaragoza, ¿no? Que es uno de los 3, 4 creadores de Arduino, ¿no? Que es esta placa que es hardware libre, no la primera a lo mejor, pero sí la primera que de pronto inventan esa plaquita para enseñar electrónica en un instituto, un instituto de cultura digital en Italia, en Ivrea, y de pronto también era un sitio de artistas y ahora es un estándar global, ¿no? Para aprender electrónica y para hacer cualquier instalación que puede ser pequeñita o puede ser compleja, digamos, profesional, ¿no? O aunque los profesionales siempre dicen que Arduino, tal y cual, pero bueno, lo cierto es que con Arduino puedes hacer casi cualquier cosa, ¿no? Y la idea era como que esa placa era libre, tú te podías descargar los archivos, fabricártelas, soldar los componentes con su lista de componentes y tan importante como eso, que generan en paralelo una comunidad de gente que desarrolla proyectos sobre Arduino. Y el software también, digamos, de programación de Arduino también es una simplificación de Java, creo, que no tienes que ser un programador para aprender, tienes que estudiar un poco, pero vamos, te hace 3 o 4 manuales y luego vas buscando, quiero que mi Arduino tenga un sensor de luz y active un motor, y más o menos encuentras siempre, bueno, tienes que estudiar un poquito, pero no es muy accesible, ¿no?
Entonces, bueno, y Neil Gershenfeld, este profesor del MIT, recoge de alguna manera esa idea de no ya una plaquita, sino de lo que ha contado un poco Alexander, ¿no? De que los nuevos objetos, si están diseñados digitalmente, son en parte códigos, se pueden compartir, y si tenemos máquinas o laboratorios o conjuntos de máquinas que son accesibles y protocolos y procedimientos y know-how que también son compartidos, pues la gente se puede fabricar sus propias cosas en sus propios barrios y innovar y generar una comunidad alternativa a los procesos de producción a los que estamos acostumbrados, industriales, a gran escala y demás, ¿no? Eso es un escenario que está ahora, bueno, dependerá de lo que hagamos nosotros que estamos aquí y la gente que está igual que nosotros por todo el mundo, si de verdad esto llega a tener tanta importancia como por ejemplo tiene el software libre, o se quedará en unas prácticas menores, pero bueno, si estamos aquí es porque creemos que eso tiene su cierto potencial, ¿no? Entonces comentábamos antes que no hay ninguna mujer aquí. Y es un poco inquietante, aparte que son todos poco frikis parecen, ¿no? Y entonces, pero bueno, por un lado yo diría que también es un poco, bueno, que es inevitable, ¿no? Que está la famosa Ada Lovelace, que se supone que es la que inventa la idea de un concepto de software, ¿no? Que tú podías meter un programa en una máquina y podían ser programas distintos en 1830 o 40, ¿no? Que además era la hija de Byron, ¿no? Y es como la patrona de todas las mujeres hackers. Y luego, desde luego, la primera generación, en arquitectura por lo menos, en la primera generación de diseñadoras, arquitectas digitales, pues ha habido y hay muy importantes, ¿no? En el IAC, que es el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, donde está el Fab Lab de Barcelona, que es un poco el pionero de los Fab Lab y del movimiento Fab Lab en la península ibérica, el Estado español o incluso en Europa, ¿no? Primero de Europa. La que llevó allí las máquinas era una mujer que se llama Marta Malet, que ahora no está allí porque, bueno, pues ya lleva un tiempo y creo que decidió dejarla, ¿no? Y es una persona brillantísima. Luego hay quizás otra de las más importantes arquitectas que trabajan con esto, se llama Nelly Oxman, que también está en el MIT, como no, es una especie de imán y ella ahora mismo, el último proyecto que yo he visto es bastante apasionante, ¿no? Que están utilizando gusanos de seda, pero es que, no sé, por lo menos cuando yo era niño siempre teníamos una cajita ahí con unos capullitos y tal, ¿no? Mezclado con, digamos, modelizaciones digitales de estructura, y estudian cómo los gusanos generan sus hilitos y tal, ¿no? Entonces hace una especie de simbiosis, ¿no? Entre los gusanos de seda generando la superficie y las estructuras que diseñan digitalmente, ¿no? Y bueno, Zaha Hadid, otra de las arquitectas más famosas actualmente, más una experimentación más formal, trabaja su socio Peter Schumacher, ¿no? Un profesor de la IA, son uno de los, y hay un número muy importante de nosotros. Ahora quizás parece que ha bajado un poco eso, pero en un momento dado parecía que, mientras que los ordenadores de la generación anterior, cuando eran solamente código y eran muy de la mente del hombre, o el estereotipo esto que tenemos, ¿no? Muy mentales y muy racionales, cuando empieza otra vez lo make, el hacer, los materiales, que al final hay que ensuciarse. Esto es más bien como más... La máquina no lo hace todo, la máquina te ayuda a hacerlo mejor, más preciso, tal y cual, a compartirlo, pero es muy manual, ¿no? Al final. Que es parte de lo bonito, vamos, también como lo diseña. A lo mejor te puedes hacer un diseño que nada más que lo corte, ¿no? Y ya está, pero lo bonito es cuando empiezan a mezclarse eso, las máquinas y los cuerpos y tal, ¿no? Y bueno, pues podemos, bueno, hay que estar, que creo que efectivamente hay pocas mujeres, pero en un momento dado sí las ha habido. A ver, un poco, voy a poner un vídeo, muchos los conoceréis, pero es muy inspirador. Estoy con doble pantalla. Precisamente este es un vídeo, yo creo que encargado casi seguro por Marta Malet, que hizo una exposición hace 2 o 3 años sobre fabricación.
Tengo un ordenador un poco viejo y creo que no tira bien. En el mío lo puedo ver, pero no tira aquí bien de la doble pantalla. Me ha salido esto aquí de más. Bueno, es un... Luego, si queréis, si no lo habéis visto, yo os recomiendo, vamos, os sugiero que lo veáis, es muy chulo. Entonces se llama Full Printed y presenta con un estilo así cómic, no sé si comercial, pero esta idea de comunicación muy eficiente, ¿no? Pues un futuro en el que habrá Fab Lab hipotetiza, ¿no? O lugares de fabricación o makerspaces, ¿no? En los barrios, como ahora hay copisterías, ¿no? Y en el cual pues tú te podrás descargar lo que cuenta exactamente un muchacho que se le rompe una taza en distintos momentos de la historia, ¿no? Y entonces con esa taza que era del abuelo, está muy preocupado, pero el niño entra en internet, ve los modelos, encuentra tal, se lo descarga, eligen un material nuevo que sea menos, que no se rompa, se van al Fab Lab del barrio y en el Fab Lab del barrio se lo imprimen, ¿no? Pero ya con un material como especialmente, bueno, que esto tiene que ver mucho con la ciencia de los materiales, ¿no? Entonces, bueno, ese escenario de que podamos esta infraestructura se convierta en una infraestructura de barrio o de la vida cotidiana, ¿no? Como la copistería o la droguería o lo que sea, es uno de los escenarios que se maneja. Y en realidad, bueno, en Barcelona están ahora montándolo, han montado ya dos, aparte del Fab Lab Barcelona, bueno, igual luego me corrigen, artículo que leí ayer de Tomás Díez, el director del Fab Lab ahora, convencieron al ayuntamiento en las últimas elecciones y parte del programa electoral era convertir Barcelona en una Fab City, como la ciudad de la fabricación, la primera del mundo, ¿no? Aunque ciertamente, por ejemplo, en Shanghai creo que hay 100 makerspaces promovidos por el gobierno, ¿no? Pero quizás en Barcelona están hablando como una cosa más ciudadana, ¿no? Y vinculado a un modelo de ciudad en el cual tiene un nombre muy gracioso, o me hace mi gracia, que es el modelo PITO, que es Products, es el antiguo, Products in, Trash Out, ¿no? Entran productos y sale basura, ¿no? Ese es el modelo de la ciudad industrial. Y el modelo nuevo sería DIDO, Data In, Data Out, ¿no? Entrarían los datos de las redes y tal, se fabricaría in situ, se fabricarían con conceptos de cerrar los ciclos materiales, ¿no? Tipo cradle to cradle y esto. Y luego, bueno, pues saldrían, se intercambiarían datos, pero la producción, digamos, tendría lugar a nivel local, ¿no? Están abriendo dos Fab Lab promovidos por el ayuntamiento con esta idea en distintos barrios, cada barrio se supone que va a estar especializado en un tema y bueno, yo creo que es interesante estar atento a ver qué ocurre y también con la interacción con espacios más de base o más grassroots, ¿no? Como el Makespace, ¿no? Que también tiene otra autonomía, o Makerspace, ¿no? Bueno, voy a intentar volver a ver si el vídeo no me ha destruido la presentación. Entonces, bueno, esto curiosamente era lo que hablaba, que me ha parecido muy interesante el director de la Politécnica al principio, ¿no? Nosotros estamos intentando algo parecido con cierto esfuerzo en Sevilla, ¿no? Y entonces hemos tenido una serie de seminarios con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, así se llama allí, con informática, ¿no? Y en realidad el concepto que nosotros estamos intentando desarrollar con poca fortuna hasta el momento es como un Fab Lab distribuido que tenga nodos en distintos centros de la Universidad de Sevilla y que cada nodo pues sea, digamos, bueno, pues en informática lógicamente serán mejores programadores, en ingeniería mecatrónica o como se llamen, vamos, hay un grado en mecatrónica ahora que tiene un montón de éxito, ¿no? Que en mecánica y electrónica pues serían más especialistas en máquinas, en arquitectura pues más en diseño y arquitectura, en bellas artes saben mucho de materiales, en medicina también están muy interesados porque lo utilizan, hemos hecho un par de trabajos con medicina a partir de tomografía, imprimir partes del cuerpo que utilizan, bueno, para estudiar las operaciones y no es lo mismo para un médico verlo en 3D aunque se mueva y tal que tenerlo en la mano, ¿no? A la escala 1:1.
Y entonces, bueno, esa idea que el origen o uno de los orígenes de todo esto, o por lo menos un nombre muy importante, es el Media Lab del MIT, de nuevo. Yo no soy, bueno, en parte soy un gran admirador y en parte pues menos, pero lo cierto es que en los años 80 hicieron un espacio que entonces era innovador, que se llamaba Media Lab. Ahora Media Lab, pues casi un nombre común, ¿no? Que no es ya pero que lo singular que tenía era que, bueno, que tenía muchos ordenadores y el tema de informática y computación estaba en el centro, pero que era un espacio interdisciplinar al que participaban, pues yo qué sé, físicos, especialistas en educación, informáticos, muchos artistas, ¿no? Y que ha sido una de las fuentes de innovación de todo esto, ¿no? El Fab Lab ahora mismo tiene el centro de bits y átomos, que se llama, donde está el Fab Lab central, está también vinculado al MIT, ¿no? Este es el fragmento del vídeo que no he podido poner. Y entonces estas diapositivas son de Neil Gershenfeld. La verdad que también todos sus materiales están online, del Fab Lab y de la Fab Academy, que es como un programa de formación que tiene. Y esta es una diapositiva que pone siempre, que yo también pongo. Entonces, como él habla de que ha habido 3 revoluciones o 2 revoluciones digitales a lo largo del siglo XX, y que ahora estaríamos en la tercera, ¿no? Y que va a tener una trascendencia similar a las 2 anteriores, ¿no? La primera, claro, esto ya lo tenemos como intro, no sé, como forma parte de nosotros, casi ni nos lo planteamos, ¿no? Sobre todo las generaciones de nativos digitales, ¿no? Los que tenéis 20, 25 años, ya esto parece arqueología, pero bueno, pues hay una revolución de la comunicación cuando se hace, pasa de analógica a digital. Antes pues la señal iba, pues si era más intensa era una onda más alta y más baja, y al hacerlo digital es que se convierte todo en unos y ceros, ¿no? Según Neil Gershenfeld, la mejor tesis doctoral que se ha hecho nunca fue de Claude Shannon, que era que es el que inventó o que describió por primera vez la idea de poder digitalizar la comunicación, ¿no? Y lo interesante de eso es que tú vas haciendo las medias y lo conviertes en unos y ceros, y entonces, lo estoy explicando muy mal, pero no tiene error hasta un cierto umbral. Lo analógico tiene el error va aumentando, no sé si linealmente no linealmente, más que linealmente creo. Y lo digital tiene un umbral que, como tú haces la media, aunque haya una cierta variación, hasta un cierto umbral es error cero. Entonces nuestras comunicaciones, pues podemos mandar un vídeo. Si tuviera un error, digamos, incremental, en vez de estar aquí, estabas en Madrid o estabas en no sé qué, ese error iba aumentando, ¿no? Entonces, bueno, pues de pronto permite una precisión, aparte de mucho más eficacia en transmitir los datos, una precisión que es lo que hace, da lugar a la revolución de las comunicaciones que hemos vivido en las últimas décadas, ¿no? Un proceso parecido ocurre con la computación. Los primeros ordenadores eran, bueno, casi no sabemos ni que existen, pero eran analógicos, eran como de piezas mecánicas, se iban desgastando, cada vez tenían menos precisión porque se iban, como los coches o las motos, ¿no? Se iban desgastando los engranajes y demás, ¿no? Y entonces de nuevo, pues, bueno, se hizo convertir, digamos, la información en digital en lugar de analógica, y ahí, bueno, un poco, no me lo sé muy bien, pero lo más fascinante es que los ordenadores, bueno, cuando fallan, pero que en general no es error cero, ¿no? Es un poco igual que hay un sistema también de medias de los unos y ceros y demás, ¿no? Entonces un ordenador, pues siempre tú haces una operación y siempre te da la misma, o procesa un vídeo y tal, ¿no? Y bueno, pues de nuevo nuestras vidas cambian con esto, por lo menos la manera de producir, la sociedad bastante, aparece la sociedad esta globalizada, ¿no? Todos tenemos ahora un móvil, no es más o menos importante en nuestra vida, pero lo necesitamos, ¿no? Y probablemente la mayor parte, sobre todo si estamos estudiando algo técnico o no, tenemos un ordenador en casa, otro aquí, otro no sé qué, ¿no? Una tablet. Se han convertido han transformado la manera de producir, la manera de pensar, la cultura, la sociedad, algunas cosas para bien y otras para mal, ¿no? Y entonces ahora la idea es que estamos en un escenario, o
o lo que propone Neil Gershenfeld y comparte la gente de Fab Lab y supongo que algunas más, ¿no? Es que se está produciendo una revolución similar en la fabricación, ¿no? Hasta ahora la fabricación era más o menos analógica y aunque bueno, estas máquinas existen desde los años 60, 70, también la primera máquina de CAM o de CNC hay un pleito ahí, pero también la patente la tiene el MIT, creo que ahora tengo la patente por aquí, ¿no? Pero bueno, parece que se la disputó a un particular y entonces, bueno, lo que tenemos, o lo que este escenario plantea, que lo mismo que ha ocurrido con un móvil, que todos tenemos un móvil, todos tenemos un ordenador, son imprescindibles tanto para el trabajo como la comunicación, como incluso para construir nuestra subjetividad, quiénes somos. Aquí tenemos nuestras músicas, nuestros amigos, lo que pensamos, lo que escribimos, las fotos, ¿no? Pues va a ocurrir algo similar con la fabricación digital. Lo interesante es que, o por lo menos la opinión de algunos, es que eso no está escrito, sino que se tiene que escribir qué manera exacta va a tomar eso, ¿no? Y bueno, y ahí es un poco donde estamos ahora realmente, aunque esto está acelerando a toda velocidad, ¿no? Esto es un poco lo que contaba, ¿no? Los primeros ordenadores pues eran una habitación muy grande. Estos son los PDP-6 y tal, que trabajaba Stallman, por ejemplo, el primer PC del año 81, y ahora pues este diapositiva ya veis que tiene un par de años porque es el iPhone 1 o 2, ¿no? Y algo así va a pasar se especula con la fabricación digital, ¿no? Este es el primer ordenador personal que comentaba antes, o uno de ellos, ¿no? El Apple I de Wozniak. Como veis, es una papa y, vamos, si lo viéramos ahora diríamos, esto es una chapuza, ¿no? Vamos, no. Y así eran las impresoras 3D hace 2 años, o hace 3 años, ¿no? Esta es una de las primeras impresoras 3D en este, digamos, entorno de libre y personal, ¿no? Porque también, vamos, no es una tecnología tan antigua, yo creo que es de final de los 80, principio de los 90, pero digamos como la idea de ordenador personal, y esta además muy interesante, la RepRap, porque es un concepto de que es una máquina que se autorreplica, ¿no? Hay que explicarlo eso, que eso es bueno, el concepto de nuevo es John von Neumann, uno de los pioneros de los ordenadores, y él decía que igual que podía colocar bits, pues podía tener un bracito, ¿no? Esa máquina conceptual que iba colocando átomos o moléculas, ¿no? Como concepto no, es verosímil, ¿no? Y bueno, va a suceder probablemente de aquí a 20 años, bueno, ya hay unos prototipos más o menos experimentales, ¿no? Y entonces este profesor de Bath en Inglaterra, Adrian Boyer, cogiendo esa idea y un poco lo del tema de la cultura libre, el open source y tal, pues lo que piensa es que puede fabricar una impresora 3D que imprima la mayor parte de sus componentes, ¿no? O sea, que puede tener un sucesor, un hijo, ¿no? O una hija. Entonces, aquí veis esta de 2007, un modelo así un poco más. Ahora estas te la puede hacer e imprimen súper bien, ¿no? Y lo que ocurre es que ha hecho un montón de fork, hay un montón de máquinas alternativas, y algunas de las máquinas comerciales que están teniendo más éxito así en la escala personal son derivadas de la RepRap, ¿no? Y las otras, lo interesante también es que todas las otras piezas son piezas muy estándar que las puedes comprar en una ferretería más o menos normal, o en una ferretería online, pero vamos. Y bueno, lleva un extrusor, que es lo que funde, que también te lo puedes hacer tú o lo puedes comprar. Y a ver, vamos aquí. No sé si ha abierto el control. Bueno, dentro de las máquinas de fabricación, volviendo a... se habla de distintas tecnologías, ¿no? Entonces, aunque como esto va tan rápido, esta clasificación que le gustaba mucho a Marta Malé, por cierto, pues un poco... pero bueno, hay unas que le llaman aditivas, que son la más conocidas, la impresión 3D, que coge... Bueno, hay muchas técnicas diferentes de impresión 3D, pero la más popular ahora mismo, porque es la que son las máquinas más baratas, pues coge, como se ha explicado antes, un hilo de plástico, de distintos plásticos, lo funde
y lo va depositando por capas y bueno, pues cada vez te da una calidad mejor, pero luego hay muchas otras técnicas con calidad, precios mayores y calidades mayores, pero ya también hay soluciones do it yourself o do it with others, ¿no? Que dicen también, ¿no? El hazlo tú mismo o hazlo con otros, ¿no? Ahí hay esa ampliación, ¿no? Las que llaman sustractivas, ¿no? Que sería aditiva es que va aumentando material, sustractiva es que le va quitando material, ¿no? Entonces sustractiva, pues el corte láser es muy popular, ¿no? Una máquina que no es barata, aunque también hay ahora ya un par de modelos que parecen que van a ser buenos, ¿no? La láser Saurio, ¿no? Que la harán aquí los compañeros seguro, hazla tú mismo, pero es una máquina, por ejemplo, que se le saca un montón de partido, ¿no? Porque es muy fácil de usar, se construyen cosas muy buenas, ¿no? Y, por ejemplo, nuestro FabLab es la que está funcionando todo el tiempo, ¿no? Fresado o corte, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cartón, lo que lleva es una cuchilla, entiendo, ¿no? Que gira, ¿no? Y con ciertos ángulos te permite cortar, o ya más compleja de plasma, que cortaría metal, o chorro de agua, que corta piedra, corta cualquier cosa, ¿no? Por otra parte, estas máquinas están en la industria, ¿no? Es decir, que es un poco yo conozco en Almería que hay una gran industria del mármol, pues ahí tienen corte CNC. Lo que hace falta es que vayan arquitectos o diseñadores con ideas nuevas, para no solamente hacer balaustrada y cosas así, sino hacer, que también puede ser interesante, sino hacer pues otras cosas, explotar esas tecnologías de una manera más eficiente, ¿no? Bueno, formativas le llaman, pues de doblado o plegado. Híbridas son las que combinan unas y otras, que en general suelen ser muy interesantes, ¿no? Perdón, que estoy aquí. Voy a abrir otro. Que me faltan las fotos de esta presentación. Voy a ir acabando, ¿no? Vemos un par de ejemplos y acabamos. Bueno, este era el esquemita de la máquina autorreplicante de von Neumann. Esta es el dibujo de la patente de la primera máquina de fresado CNC. Y bueno, esta era una idea. Pues el primer edificio de una arquitectura que se hace con esto, así, bueno, no el primero, pero el más famoso, pues son los primeros edificios de Gehry, ¿no? Que quizás como eso es una leyenda, ¿no? Pues hacía las cositas esas que eran maquetas, ¿no? Y de pronto ya se fue a hablar con William Mitchell, que era uno de los profesores de MIT, y este le puso en contacto con alguien, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sale en el libro de Gershenfeld, ¿no? Y cogieron el software Katia, que era para hacer barcos o que se usaba, ¿no? Y aviones, ¿no? Y lo fueron desarrollando para arquitectura. Ahora uno de los paquetes de software más potentes, ¿no? Para esto está desarrollado por Gehry, ¿no? Él hizo, al final, por un lado parece un artista, pero por otro desarrolló toda una división de Gehry que se llama Gehry Technologies, para desarrollar software específico, y la Universidad de Harvard, que siempre te da una idea de por dónde pueden ir las cosas, no hacen ni Rhino, ni Generative Components, ni las distintas opciones que hay, sino que usan Gehry Technology, ¿no? O Gehry Project, me parece que se llama, como software general, ¿no? Aquí, bueno, esta que está un poquito mejor, aquí algunos ejemplos, ¿no? Con temas de impresión 3D, pues hay mucha gente trabajando y muchas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, muy citado, bueno, los dos, ¿no? Enrico Dini, lo que pasa es que se arruinó, creo, pero era un arquitecto, bueno, no sé si arquitecto, pero dijo, bueno, en vez de coger e imprimir en pequeñito ladrillo, pues yo voy a hacer una impresora que mida 6x6x6, que pueda imprimir un edificio de 2 plantas. Y lo interesante también que tenía, o que tiene, yo lo he visto en Barcelona, es muy simpático, que imprimía una especie de hormigón con suelo de donde él trabajaba, de Pisa, y el aglomerante era un algato, una cosa que sacaba del mar, con lo cual era ecológico, según decía, no he visto y era casi como una roca sedimentaria, ¿no? Pero acelerada, ¿no?
nada más que trabajaba con presión, por lo menos hace 2 años, ¿no? Estos son, bueno, hay el otro famoso es Vero Kosnevis, que lo que está imprimiendo es hormigón. Muchos empezaron a trabajar en la Luna, bueno, en la Luna quiero decir, con la NASA para ir a la Luna, para cómo construir edificios en la Luna. Entonces parece que llevar material es lo más caro. Entonces lo que hay mucha gente pensando es cómo crear impresoras 3D que cojan el material de allí y hagan o ladrillos o impriman directamente los edificios. Rupert Soar, está en una universidad de Inglaterra, y estos de aquí, Kamermaker, porque son holandeses, Dus. Estos son un estudiante del IAC, dos del Fab Lab de Utrecht, que hicieron la Ultimaker, que es una impresora comercial pero abierta, que está bastante bien, y estos están intentando construir, bueno, y ya han hecho un prototipo bueno, una impresora que va a imprimir una habitación, ¿no? Kamermaker pues significa o maker, que van hacia habitaciones, ¿no? Y esta es una prueba de un prototipo a escala intermedia, pero ya veis la escala de la impresora, ¿no? Que dos personas están dentro de la impresora, ¿no? Dentro de los sustractivos, que hemos dicho que sería lo que corta, ¿no? Elimina, claro, la ventaja de los aditivos sobre los sustractivos, que los sustractivos, a menos que tú diseñes para no tener residuos, pues tú te cortas un panel de madera y te sobra un montón de basura, ¿no? Entonces, vamos, de basura, a menos que sean los compañeros de Carton Lab, seguro que, bueno, se ven que piensan mucho en eso, ¿no? En cómo reducir o aprovecharlo, minimizar los residuos. Pero bueno, este es uno de los grandes, que se llama Achim Menges, y es profesor en todos lados. Yo creo que sobre todo en Stuttgart, en Alemania, es el heredero de Frei Otto, que era el gran ingeniero de los años 70, ¿no? Que era una mezcla de high-tech y como las formas de la naturaleza, ¿no? Una especie de Gaudí de los años 70. Hizo, por ejemplo, para los que no lo conozcáis, pues las cubiertas del Estadio Olímpico de Múnich del 68-72, ¿no? Y hay un instituto de estructuras allí, pues de los más potentes del mundo, ¿no? Y aquí Menges es un poco su heredero, ¿no? Entonces, o por lo menos yo entiendo así, ¿no? Cada 2 años hacen un pabellón en el que aplican distintos conceptos, ¿no? Y lo fascinante de esta gente, esto estará cortado, bueno, con un robot, o sea, con una fresadora, pero de 5 ejes, ¿no? Porque tienen talladuras en muchas direcciones, ¿no? Con una fresadora normal, pues cortas y así, ¿no? Entonces, si quieres cortar de lado, pues ya te tienes que construir una base para ponerla. Si tienes una de 5 ejes o un brazo robótico, que creo que cortan esto, ¿no? En el que pones una fresa, pues puede atacar la pieza por todos lados, ¿no? Pero también, bueno, este es uno de los... tiene muchísimas cosas publicadas, y lo fascinante es que ellos trabajan también con la propia estructura molecular o microscópica de la madera, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, otro pabellón en el cual laminan la madera de manera que en función de la humedad, la madera, o sea, como sabéis, con la humedad, si es muy finita, la madera se pliega, pues en función de la humedad se abre o se cierra el pabellón por cómo han, digamos, han laminado las piezas que forman esas celosías, ¿no? Doblado es menos frecuente, bueno, aunque este es un estudio inglés muy interesante que se llama robofold.com, y ya hay bastante, al principio, si tú intentas dibujar esto con geometría descriptiva tradicional, cómo se dobla la pieza y tal, es bastante difícil, pero ya hay software, incluso plugin de Grasshopper, que te modelizan esos doblados o incluso te lo calculan, ¿no? Hay un grupo en Barcelona de arquitectos jóvenes que están con el doctorado sobre esto, que se llaman Coda Office, Enrique Soriano y Pep Tornabel, que hacen un trabajo fascinante con estas cosas, ¿no? Y bueno, esto bueno, y esta idea de las comunidades nosotros usamos, igual que aquí, ¿no? Sobre todo familia de software que es Rhinocero, Grasshopper, y Grasshopper no son libres propiamente con licencia GPL, pero digamos son una comunidad. Rhino sí lo tienes que comprar, pero Grasshopper es el gratuito, ¿no? Y tiene un montón de plugins que hacen de todo, ¿no? Entonces me he acordado porque hay un plugin para programar un robot, un brazo robótico, ¿no? Que alguna gente dice que es la máquina más universal que hay ahora mismo, claro, dentro de ese cara, pero a nivel de industria mediana, alta, y la mano, pues le diseñas la mano que sea, ¿no? Ahora veremos uno que
que trabajan con esto, ¿no? Y esta dentro de la tecnología híbrida, por poner algunos ejemplos de los más destacados, estos son otro de los estudios más importantes en fabricación digital. Claro, esto está un poco fuera de los Fab Lab, pero que son Fabio Gramacio y Matías Kohler, que son profesores y tienen estudios, profesores de construcción, tienen la cátedra de construcción o una de las cátedras de construcción de la ETH de Zúrich, ¿no? Que es una de las escuelas de arquitectura o politécnicos más importantes también de Europa, ¿no? Y este es un proyecto ya un poco, bueno, uno antiguo y otro, bueno, tiene 2 años, ¿no? Pero como esto va tan rápido, entonces, bueno, este fue muy sorprendente el de arriba, ¿no? Que desarrollaron pues un brazo robótico que ponía ladrillos, ¿no? Y entonces diseñaban el modelo en 3D con alguna, digamos, bueno, sí, uno se apoya los ladrillos y algunas restricciones cuando quieren que sea más permeable y menos, y el brazo robótico lo montan en una guía y va construyendo ese muro, ¿no? Y bueno, lo que cuentan de arriba de la Bienal de Venecia de 2008, lo que cuentan es que una vez que llegaron a la sala, la ventaja de tenerlo programado era que ahora vieron la sala y tenían una idea de cómo querían que fueran los muros, pero allí lo programaron y directamente lo pusieron de otra manera, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Viendo el de abajo es más... Estos son muy experimentales, ¿no? Aunque ya parece que en determinadas actividades como pulir suelos y tal, en Japón los robots sí se están incorporando a la construcción de una manera normal, ¿no? Pero el de abajo los vi la inauguración, fui con una amiga arquitecta común de Juan Carlos y mía y con su hija de 2 años y era en la sala esta del FRAC de Orleans, que es un museo bastante interesante. Entonces estaban construyendo una torre, bueno, son bloques por Expand en este caso, y una familia de drones, de cuatricópteros como el que nos ha enseñado Alexander, que estaban programados para ir construyendo una torre con una determinada geometría. Entonces allí tenían, bueno, pues eso duró 2 o 3 días la construcción, porque era una torre, no sé, sería 2 o 3 plantas o algo así, y había una pantalla grande en la que además estaban simulados las trayectorias de los helicópteros para que no se chocaran entre sí, para que fueran depositando en el sitio que le correspondían los ladrillos y tal, ¿no? Y bueno, pues que la idea, que por un lado está bueno, que es un campo muy abierto, ¿no? Entonces esto de la robótica también es bastante interesante, ¿no? No sé si, ¿qué hago? 5 minutos más, ¿no? Y aquí tengo algunos diagramitas de... Quizá, bueno, a explicar la idea, esto es un concepto del que ya se ha adelantado, pero el Fab Lab, seguimos la teoría de Neil Gershenfeld de momento, ¿no? Hasta que haya, aunque por ejemplo todo el tema de Fab City de Barcelona es una innovación, porque estos son en el fondo ingenieros y físicos y programadores, ¿no? Entonces la imaginación calenturienta de los arquitectos y de los diseñadores y de los, quizás incluso, qué sé yo, los mediterráneos y de los pueblos del sur, creo que le tienen mucho que aportar a esta gente que son más, bueno, brillantísimos, ¿no? Pero más racionalistas y tal, ¿no? Entonces, pero él habla del Fab 1.0, que sería la etapa que ya estamos, ¿no? Que es tener en un laboratorio una serie de máquinas, más o menos las mismas todo, y una serie de protocolos y maneras de hacer que te permitan hacer casi cualquier cosa. Sí, bueno, se pueden hacer muchas cosas, echándole tiempo se puede hacer casi cualquier cosa, ¿no? Y son 2 familias de herramientas, uno herramientas o de máquinas más propiamente mecánica, una cortadora láser, una fresadora y una impresora 3D, y bueno, y una fresadora de precisión para hacer plaquitas electrónicas y una grande para hacer piezas, ¿no? Y luego instrumentos electrónicos para hacer placas electrónicas, PCB, ¿no? Que te permitan dotar de inteligencia, de capacidad de interacción o de acción-interacción a los objetos que se fabriquen aquí, ¿no? Que pueden ir desde, qué sé yo, una cosa pequeñita a una casa. Los de Barcelona dicen una ciudad, todavía la ciudad la veo un poco lejos, ¿no? Entonces ese sería Fab 1.0, que más o menos ya está. Hay un inventario de las máquinas, incluso igual que el Bill of Materials, el BOM, ¿no? La lista de materiales, que buscando un poco se encuentra, dónde están, cuánto cuesta cada máquina, tal, no sé qué, todos los repuestos, que eso es
está ahí abierto y la idea es un poco pesado a veces tener que tener las mismas máquinas todo porque tal, pero la ventaja es lo que dice, ¿no? Que te vas al Fab Lab de Barcelona y si sabes tus procesos, pues allí te encuentras como en casa, o al de, qué sé yo, al de Afganistán o al de, no sé qué, al de Moscú, y la gente tiene la misma experiencia, entonces fácilmente puede colaborar. La idea de NIL, que yo la veo muy interesante, es que no son muchos laboratorios, sino un laboratorio distribuido globalmente que coopera y crea colectivamente, ¿no? Es una idea y a lo mejor, por ejemplo, la comunidad de Arduino lo tiene mucho más logrado que la comunidad Fab Lab, pero bueno, es un horizonte muy interesante, ¿no? El Fab 2.0, que también que nos ha dado aquí una demostración Alexander, es que ese Fab Lab, igual que la máquina de la RepRap se reproduce a sí mismo, es que un Fab Lab pueda fabricar todas las máquinas de otro Fab Lab, ¿no? De manera que ya no solamente hace objetos, sino que hace máquinas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy interesante en muchos aspectos, políticamente también, ¿no? Porque tradicionalmente la propiedad de los medios de producción, quien era el dueño de la fábrica, era el que le podía poner las condiciones a los trabajadores. No sé qué, si tú la fábrica te la puedes hacer tú mismo o la puedes reproducir dentro de una red, pues es un escenario muy de ciencia ficción y muy futurista, pero de cambiar la relación de la propiedad de los medios de producción. Y además lo interesante es que no son máquinas muy grandes y tal, pero si tú la puedes hacer, la comprendes, ¿no? Y entonces te están generando como, pues yo qué sé, por ejemplo, la 3D, la impresora 3D, nosotros hemos hecho una, ¿no? Sin ser electrónico tal, es un poquito difícil, pero están como muy moduladas, ¿no? Los componentes, las comunidades las documentan súper bien, ¿no? Entonces, no sé si vosotros tenéis experiencia en eso, pero bueno, la primera que yo dije, bueno, es una máquina, pero luego te pones, ¿no? Y hay como un esfuerzo por conceptualizarla de una manera como muy clara, muy... O sea, que la máquina, la impresora 3D, pues tiene una parte de estructura, de arquitectura, tiene otra parte de mecánica, que es cómo se mueven las plataformas, tiene otra parte de electrónica, pero hay como 7 electrónicas distintas que tú las puedes comprar o te las puedes fabricar, ¿no? Y las interfaces entre unos módulos y otros están muy claros, y tiene otra parte que es el extrusor, y la idea es que le puedas poner un extrusor o un pincel o distintos componentes, ¿no? Entonces esa idea de componentes o modularidad, que es muy de informática, ¿no? Como de objetos cuyos interfaces están muy claros, cómo interactúan entre sí, es parte, yo creo, de esta filosofía, ¿no? Bueno, y luego, bueno, estas son algunas máquinas desarrolladas también en Kickstarter y ocurrió... Esto no es todo un paraíso, claro, el principal desarrollador, y ya creo que lo voy a ir resumiendo aquí, de máquinas 3D, no sé si estáis familiarizados con Linux, pues antes Linux era muy difícil, ¿no? Debian, no sé, nada, era más... Pero entonces salió Ubuntu, que era como una versión de Linux para que alguien que no sea un programador se lo instale en 2 horas, ¿no? O en una. Y el interfaz pues también puedes trabajar con línea de comando o puedes trabajar con ventanas como tal, ¿no? Entonces de pronto pues eso hizo que muchísima más gente... Entonces esta gente de Estados Unidos, que se llama MakerBot, pues 3 chavales jóvenes de no sé cómo se llaman ellos, Hack Lab o Make Lab o de Brooklyn, pues decidieron convertir ese concepto que era más de friki ingeniero en un producto que tú lo podías comprar por internet, te llegaban las piezas, lo montabas o te lo vendían montado, ¿no? Entonces de pronto dio un salto muy grande la máquina esta MakerBot, ¿no? Pasa que ahora, el año pasado, bueno, se pelearon un poquito entre ellos, había uno que era más radical, que se llama Zach Hucken o Smith, vamos, Hucken es su seudónimo, y habían sido un poco la vanguardia del hardware libre en un momento dado porque estaban triunfando, y ahora han vendido a una empresa muy grande que se llama Stratasys por 400 millones y han cerrado parte del código. La máquina nueva es muy buena, pero ya no sabes cuál, que nosotros estamos optando por comprar las dos, la libre y esta, ¿no? En fin, que no es idílico, ¿no? Que hay también se habla, ¿no? De que la innovación esta de base va muy bien al principio de cuando empiezan las tecnologías, ¿no? Pero luego llegan las mega empresas o las multinacionales, o eso ha ocurrido quizás en los últimos ciclos, ¿no? Y se apropian del negocio y del escenario, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que luchar si queremos tener un escenario libre o
o más de compartir, aunque siempre queda algún espacio, ¿no? Bueno, y los Fab Labs, yo creo que casi con esto voy a acabar, ¿no? Lo que, bueno, la 3.0 y 4.0 sería, el 3.0 sería tipo el Lego. Ese es el modelo que pone Neil, ¿no? Hay como un cambio cualitativo, entonces serían máquinas o impresoras o algo que compondrían piezas funcionales, ¿no? Entonces, bueno, igual que esto es un Lego, pero unas serían conductores, otras serían resistentes, si fuera un edificio, unas serían, yo qué sé, el cerramiento, serían impermeables o controlarían los flujos térmicos, ¿no? Y lo que ellos están pensando que tuviera estas características, ¿no? De metrología como el Lego, que tú no las puedes poner la pieza mal porque encaja de determinadas maneras y no de otras. La corrección de errores sería eso, que las piezas serían funcionales, esto que digo pues sería conductor o sería resistente o sería lo que fuera, y que se pudieran desmontar, ¿no? Entonces, ellos tienen varias tesis en marcha y varios prototipos sobre esto, y el FAB 4.0, bueno, hablan de que de 5 a 10 años ya será comercial, y el 4.0 sería 20 años, que sería más bien materia programable, ¿no? El ordenador más antiguo existente, según dicen, somos nosotros mismos, el DNA o el ADN, que es, digamos, una información que está codificada en las proteínas y que salimos los seres vivos de eso, ¿no? Entonces un poco trabajar en esa línea. Y con esto pues acababa. No sé si ha sido un poco caótico la presentación. Puedo poner o si no a los que nos veamos ahora, un vídeo que comenté antes un vídeo no, son diapositivas, de un compañero que se llama Antonio Lara. Pero es que el vídeo que me está dando error con... Bueno, si no os paso, si hay un compañero del Fab Lab en Sevilla, un profesor, bueno, joven, que ha hecho este trabajo, porque claro, en la arquitectura nos dicen, bueno, ¿esto qué tiene que ver con arquitectura, ¿no? Aunque empecé al principio, ¿no? Con Gehry y compañía, ¿no? La idea, yo entiendo, como dijo también el compañero del colegio, es que cada vez más estudios están trabajando con estos procesos, ¿no? Porque, yo qué sé, aumentan la precisión, la velocidad de los procesos, el uso de las herramientas permite la gestión de cambio y de los proyectos mucho más eficiente, ¿no? Y cabe un escenario de pensar que es más barato, más económico, ¿no? Lo que pasa es que lo que se está haciendo con esto en la mayor parte de los casos son más edificios así como más singulares o más lujosos, ¿no? Pero hay toda esa línea y hay bastantes proyectos o algunos proyectos interesantes de decir, bueno, como igual que en la revolución industrial se pensó en usar los nuevos materiales y las nuevas tecnologías, el hormigón, el acero, el vidrio, la impermeabilización, etcétera, para generar edificios no solamente más apropiados de su tiempo, como diría Mies van der Rohe, sino también más económicos y con un valor social. Pues esta investigación de cómo usar todas estas técnicas y tecnologías y posiblemente nuevos materiales que tengan que aparecer para hacer una arquitectura, yo que sé, más accesible, más flexible, más próxima a la gente o más económica también, por supuesto, pues también la ventaja es que estamos en un momento muy incipiente, ¿no? Entonces que la ventaja de estos nuevos, aunque esto ya lleva pues unos años, ¿no? Es que tú te dedicas 2 años a esto o 3 y te conviertes en mayor experto de tu entorno, ¿no? Porque el acceso a la información es fácil relativamente, comparado con antiguamente, que eran secretos, ¿no? En la época de la alquimia o de lo que fuera, ¿no? Y no hay mucha gente que... Bueno, hay mucha gente que sabe a nivel mundial, pero es un buen momento al que le guste hacerse especialista en esto, ¿no? Entonces, bueno, mi compañero Antonio Lara había hecho una asignatura de libre configuración, y ya acabo con esto de verdad, que era sobre, él es profesor de estructura, de diseño y cálculo de estructura. Lo que pasa es que no sé cómo es aquí, pero en mi escuela hasta hace poco era una aproximación muy técnica, no era tanto el diseño tipo, qué sé yo, Brufau o el propio Miralles, ¿no? Que mezclaban esa capacidad de incorporar.
Sí, entonces él está intentando, bueno, y hay una generación joven de profesores que están intentando que sea más arquitectura, diseño y cálculo y no separado, ¿no? Entonces, bueno, la madera para él ha aparecido, está haciendo la tesis, está acabando la tesis doctoral sobre eso, pues un escenario que la madera que antes se veía como un material antiguo y poco fiable, bueno, poco fiable quiere decir, no es susceptible de ser calculado con precisión como el acero o el hormigón, pues ahora se está convirtiendo casi en un material muy de vanguardia, un material tecnológico, y a la vez estas nuevas herramientas pues permiten calcularlo con mucha mayor precisión, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, y la idea de que es un material tecnológico, pues bueno, que desde el bosque, cómo se gestiona, sistemas de información geográfica, selección de semillas, modelización de los árboles, la gestión, digamos, de los bosques ecológicos para que cómo se van cortando unos y otros, ¿no? Y luego todo el procesamiento de la madera, que es súper, hay un montón de innovaciones, ¿no? Y un montón de productos nuevos, yo que sé, el más que habla siempre el panel contralaminado, ¿no? Que, bueno, pues un laminado en distintas direcciones, que es algo antiguo, pero ya hecho con gran precisión, y se están haciendo edificios de 6, 8, 9, 20 plantas de 20 plantas en madera entero, ¿no? Que no es que haga falta hacer eso, pero que sí te habla, bueno, y aparte de toda los laminados y demás que ya llevan más tiempo, ¿no? Y entonces eso mezclado con la capacidad de diseño digital, de fabricación digital, pues ha generado como un escenario de nuevas arquitecturas en madera con un nivel de experimentación formal y estructural muy importante, ¿no? La Kinmen es este que veía antes, sería uno de los representantes más importantes de esta tendencia, ¿no? Pero también los de Gramacio y Kohler, Toyo Ito, Amanda Levet, no sé, si os interesa os paso el vídeo, que no sé por qué no se me ve aquí, pero os paso el link. Hay un link con 25 ejemplos, ¿no? Es su tesis doctoral en proceso, pero que da una perspectiva muy interesante. Entonces los han calculado ellos con ANSI, con SAP y no sé qué, los han modelizado, han hecho ingeniería inversa con Grasshopper de las geometrías más complejas y han construido las maquetas, pero maquetas, pero modelos de las estructuras, ¿no? Que intentan que funcionen como las estructuras originales. En el Fab Lab durante el año pasado hicieron una exposición muy bonita, ¿no? Y entonces, bueno, pues también ese esfuerzo de, como habéis visto a lo mejor, yo soy más del departamento de teoría y composición, pues de gente que vengan más de construcción, de estructuras y tal, e ir haciendo realidad también a escala mediana y grande de la arquitectura, bueno, en una escuela como Sevilla en la que no teníamos esa tradición, ¿no? Que pillábamos que en Stuttgart o en Londres, no sé qué, sí que hay algunos núcleos, ¿no? Y supongo, bueno, en el IAC también están haciendo un trabajo muy bueno. Bueno, pues muchas gracias y siento haberme alargado un poquito más, ¿no? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es comenzar la mesa redonda. Si alguien desea hacer alguna pregunta o alguna aclaración, nuestros ponentes estarán encantados de resolver. Bueno, yo así como para hacer un poco de resumen antes de empezar, yo destacaría como algunas como ideas o cosas que he apuntado. Yo creo que en Carton Lab han surgido un tema que luego ha sacado también José,
y que es recurrente, y en Twitter hemos tenido alguna conversación por ahí con gente que nos sigue, en la que el tema del género, ¿no? El tema del género y la tecnología, o sea, como de repente, pues eso, ¿no? Te vas a Chile, creo recordar, y te encuentras con que hay un Fab Space, un Fab Lab, y que lo están llevando chicas, ¿no? Y de repente te sorprendes, ¿no? Y realmente la sorpresa es que ¿por qué te sorprendes tú, ¿no? Y no pasa al revés, ¿no? Y luego también una cosa que he apuntado que a mí me ha interesado y que yo creo que podría ser chulo hablar de ella también, tiene que ver con el tema de que habláis de la homogeneidad, ¿no? De la homogeneidad, de cómo realmente los Fab Labs, haciendo la similitud de una empresa de la que no soy demasiado fan, sería como lo que yo llamo el efecto IKEA, ¿no? Que da igual que estés en Madrid o que te vayas a casa a unos amigos en Oslo, que te encuentras como en casa, ¿no? Porque todo el mundo tiene la misma silla, los mismos muebles, ¿no? Con Alexander creo que, vamos, al menos, y lo que ha tenido también mucha repercusión en Twitter ha sido todo el proyecto del Flone. Aparte que, bueno, yo coincido bastante con todo el tema de toda la filosofía maker, evidentemente, y todo el desarrollo de cultura libre y de software libre. Pero vamos, prefiero hablar de cultura libre directamente para no restringir el tema, y me quedaría un poco con esas dos cosas, ¿no? Y luego, José, pues bueno, en realidad no nos has contado Fab Lab Sevilla, con lo cual queda pendiente volver a invitar a Fab Lab Sevilla. No, es una broma, pero que sí, bueno, ha hecho esta genealogía que está muy bien, ¿no? Para situarnos un poco como esas cosas de dónde venimos, de dónde vamos, pues realmente de dónde venimos más o menos podemos tener una cierta capacidad, ¿no? Genealógica de cómo se han ido dando las cosas, y hacia dónde vamos, pues en realidad no tenemos ni puñetera idea, ¿no? Que quizás eso es lo interesante, yo creo que en el contexto en el que nos movemos, en el que todo es posible, ¿no? Todo depende de lo que cada uno de nosotros quiera hacer a nivel usuario, a nivel comunidad, pero que digamos que la autonomía que nos da, por un lado el conocimiento, por otro lado compartirlo, por otro lado las máquinas que poco a poco van dejando, bueno, empezamos incluso a pensar en una posibilidad de Fab Lab 2, en el que un propio Fab Lab pueda llegar a construir las propias máquinas, pues abre ahí un universo como infinito, vamos, que depende mucho de la gente. Eso es lo que yo haría así como resumen, y lo que estaría bien ahora es, yo creo que seguro que hay, como decía Santi, cualquier pregunta o cualquier comentario que permita establecer alguna conversación, pues estaría bien. Yo tengo una pregunta para Alex, que ha comentado el tema de lo del crowdfunding y esto, que parece que se está moviendo mucho ahora y me parece muy interesante. Y quería comentar un poco el tema del, por ejemplo, igual que hace unos años con YouTube, por ejemplo, no podía vivir nadie porque no había ninguna perspectiva de negocio con YouTube, y hoy en día sí que pasa que hay gente que vive como con sus canales, con todo pues, temas de publicidad, etcétera, o de visitantes y todo el tema. Tú además del crowdfunding, que está más enfocado en un proyecto individual o solo un proyecto, ¿ves alguna posibilidad de poder vivir de esto, que es lo que se está comentando antes, pero sin, digamos, en proyectos concretos, sino de forma regular, siendo maker? No sé si te he explicado. Sí. Pues, a ver, el tema del crowdfunding, bueno, desde la perspectiva maker, si solo es desde esa perspectiva, te puedo comentar algunas cosas, pero, por ejemplo, desde una perspectiva más general, la gente de Berkami creo que cobra un 3 o un 5% del dinero que se lleva al proyecto. Con lo cual ya la gente que está haciendo la web ya se está llevando, ¿no? Está generando una riqueza, ¿no? Para esta gente. Luego, del tema que hablábamos antes un poco de la publicidad, no sé si existe ya, pero vamos, estoy seguro de que no tardará mucho en aparecer gente que se dedique a hacer o que se propongan como publicistas para crowdfunding, ¿no? Porque como hay mucho dinero ahí, seguro que alguien dirá, hostia, pues yo esto lo puedo hacer y profesionalizar un poco ese aspecto del crowdfunding, que estoy seguro de que si no existe ya, no tardaremos mucho en verlo. Y desde el punto de vista del maker, pues, hombre, si ves al chico este, ¿no? El ejemplo que he puesto, ¿no? Que había hecho un prototipo y se había llevado pues $1 millón y pico de dólares, ¿no? Pues seguramente que este chico tendrá trabajo para varios años de estar
creando todos esos productos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es factible el sacar ideas habitualmente, intentar hacer negocio, ¿no? O ganarte la vida a través de crowdfunding, pero tampoco lo veo una cosa completamente descabellada, ¿no? A lo mejor yo pensaría más en cosas puntuales, ¿no? Que pueden dar mucho beneficio con ideas muy, muy puntuales y sí, yo lo vería más desde ese punto de vista. Al final, el tema de las ideas, ¿no? Es una cosa como muy... O sea, tiene mucho valor porque tampoco es tan común, ¿no? Tú no te puedes comprar una máquina que te haga ideas, por eso también tienen tanto valor, ¿no? Entonces, las ideas es una cosa como eso, un poco escaso, ¿no? Entonces, en el momento en que sacas una idea buena y la pones en un crowdfunding y la vendes, pues a lo mejor lo puedes hacer varias veces, pero no sé si habrá una persona con tanta creatividad y con tanta puntería como para hacerlo repetidas veces y que la gente apoye su proyecto, ¿no? No lo sabría que ver. Bueno, por ejemplo, otra anécdota del tema este es que, bueno, un día que vino el técnico de nuestra máquina, de nuestro láser, nos contó que había un cliente, o sea, que tenían un cliente que se había comprado una máquina para hacer realidad el sueño de su vida, que era diseñar una caja de madera, ¿no? ¿Diseñar qué? Que se la fabricaba y, o sea, y era como su sueño hacer esto. Y, o sea, dice que tuvo tanto éxito que al final creo que se compró 12 máquinas. O sea, se montó como una empresa con 12 máquinas para hacer esto, ¿no? Pero digamos que son cosas muy... que pasan de vez en cuando, pero no es una cosa regular. En tu caso concreto, por ejemplo, que, bueno, pues te dedicas a esto, es como tu hobby, ¿no? Y además tú, o sea, no tu profesión, pero a lo que te dedicas, es más difícil, ¿no? Realmente, vivir de esto, ¿no? Pues tengo pendiente el probar a hacer un crowdfunding con una cosa que haya creado yo. Y de hecho ya tengo una idea de... Bueno, me dejas que no la comparta mucho hasta que la tenga en el crowdfunding, ¿vale? Pero cuando la... Pero vamos, sí que tengo la idea de probarlo porque es una cosa que me interesa, ¿no? De ver hasta qué punto es plausible el hecho de hacer una idea y financiarla con el dinero de la gente, ¿no? Cuando lo pruebe te lo comento, hasta ahora no te puedo decir más. Vamos, si tienes alguna pregunta más, por no acabar de decirlo. Sí. Yo, para los chicos de Carton Lab, me gustaría saber, vosotros que trabajáis en particular con esta empresa de embalaje, ¿no? De Murcia siempre trabajáis con la misma, primero, y a la hora de hacer esos troqueles, esas plantillas en las que vosotros basáis, ¿con qué programas trabajáis? ¿Con programas, digamos, desde el punto de la arquitectura o del diseño, o trabajáis con programas que están hechos específicamente para esas máquinas? Porque yo en mi caso, por ejemplo, me he encontrado para hacer algún prototipo en madera y al final muchas veces me he servido de programitas que tienen las propias cortadoras más que en diseño en CAD, ¿no? Empezaba con el diseño en CAD y luego al final me acababa dando cuenta que era más fácil hacerlo directamente en sus programas. Bueno, en nuestro caso la verdad es que como empezamos un poco de 0 a 100 sacando adelante proyectos con ellos, las herramientas que teníamos era el software que teníamos instalado en nuestros ordenadores en ese momento, era AutoCAD. Y manejábamos pues, archivos de intercambio en plan de XF que eran compatibles con el programa que estas empresas sí que tenían. Decir también que al final lo que hacemos es no trabajar solo con una empresa en exclusiva, sino que en función de dónde surge el proyecto, como digamos que es una tecnología que está expandida mundialmente, pues intentamos buscar un proveedor local pues en el norte de España o en otro país que sea capaz de producir lo que hacemos, ¿no? Y sí que es cierto que hay un software como muy específico destinado a la producción en cartón y que te permite además hacer un nesting, un posicionamiento de las piezas en función de la plancha del cartón para que haya el mínimo desperdicio posible, que te permite reconstruir la pieza en 3D y asegurarte de que todas las piezas encajan unas con otras de forma automática. En el estudio tenemos ahora instalado, por ejemplo, este programa de Artios CAD que funciona muy bien y que directamente es un archivo que leen los plotters de corte. Y bueno, aparte de eso, ya te digo que empezamos con herramientas muy básicas como AutoCAD, NanoCAD, en fin, dibujo en CAD, con el que herramientas que te enseñaban en la escuela, vamos. Y luego ya sí hemos ido pues, expertizándonos un poco en otro tipo de programas. Yo quería preguntar cuáles serán las diferencias
entre un Fab Lab y un Maker Space, y eso, cuáles son los requisitos que a lo mejor convierten un Maker Space en un Fab Lab. Esa pregunta es difícil. Esa es difícil. La pregunta, porque como todos tocan el tema, pues queda. Sí, bueno, Fab Lab, lo que está, vamos, tiene a ver si me acuerdo bien ahora, la diapositiva por ahí la tengo que me haya saltado, pero vamos, tiene varios requisitos, ¿no? Entonces uno es, en primer lugar, cumplir o querer cumplir una carta que se llama Fab Charter, como de los Fab Labs, ¿no? Entonces el Fab Charter fundamentalmente lo que dice es que quiere ser un espacio abierto, que más o menos se va a compartir el conocimiento, ¿no? Ahora lo podemos mirar, y ha ido cambiando un poco, ¿no? Pero fundamentalmente que es un espacio con vocación abierta en el que se va a aprender compartiendo, ¿no? Luego tienes que también tener en tu horizonte tener las mismas máquinas que los demás Fab Labs, ¿no? Fundamentalmente, pues sé que ese inventario también va transformándose un poco, ¿no? Pero bueno, una fresadora grande, que ahora tienen una que se llama Shopbot, una láser, que están cambiando, en fin, también es que cambian, entonces dice, pero bueno, como... pero la idea es que ellos también están desarrollando, vamos, en la red estamos desarrollando, pero más bien lo hace el MIT, pues también un software para usar esas máquinas que también sea abierto, porque ese es otro parámetro interesante, ¿no? Que tú te compras una máquina y ahora te la venden con el software. Como no la usas con ese software, las comerciales, no te funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí recomendaría ir a máquinas que sean lo más abiertas posible, porque si la idea es que, bueno, tú quieres aprender cómo se hace, cómo funciona, experimentar con ellas, y está muy cerrada, entonces, bueno, por eso la pregunta de antes, ¿no? Y tienen un software que suele estar optimizado, tanto la parte de CAM como también incorporan una parte de CAD, ¿no? A mí me gusta más como trabajar por fuera y traducir, pero bueno, seguramente también optimiza, ¿no? Las máquinas y tal. Luego los procedimientos, se supone que tienes que hacer la Fab Academy, que es un curso que da la Red Fab Lab, que es muy interesante, muy intensivo, ¿no? En el que se revisan, digamos, todas las maneras de trabajar que ellos recomiendan, pues yo qué sé, para hacer una placa, para fresar, para no sé qué, de forma que todo el mundo de la red, si tú estás trabajando en un Fab Lab, más o menos sabes, a lo mejor eres más experto en unas cosas y otras menos, ¿no? A mí la parte electrónica me cuesta más, pero de manera que cuando yo hable con otro de otro Fab Lab, o vamos, pues tenemos claro como una base de que trabajamos igual, ¿no? Es decir, cuando tú hablas con arquitecto sabemos más o menos las mismas palabras, hemos leído los mismos libros, entendemos que mientras que ahora habla con un geógrafo y de pronto o con un antropólogo, y son conceptos totalmente, es más difícil entenderse. Entonces, como crear un marco común para que realmente, bueno, la idea está de que todos los Fab Labs sean un solo laboratorio distribuido globalmente, ¿no? Y la cuarta cosa sería participar activamente en la red global, ¿no? Que antes era más fácil porque eran muy pocos, ahora ya van 260 por ahí, es imposible, pero bueno, la participación es más, pues nosotros a nivel península ibérica nos estamos intentando coordinar, siempre hay uno con el que te lleva mejor, pues el de Ámsterdam, por ejemplo, son más colegas nuestros. Asistí bueno, hay un sistema de videoconferencia que se supone que tienen que estar todos, digo se supone, porque luego es bastante flexible, ¿no? Y finalmente intentar también asistir al encuentro mundial de Fab Lab, que es una vez al año. Pero claro, eso pues en Japón el año pasado, el otro en Nueva Zelanda, entonces dicen, bueno, es que tampoco puede ir fácilmente. Entonces, es más, yo creo como un estado, primero hace unos años era muy restrictivo y ahora yo creo que ante el movimiento maker, porque en España más o menos se llevan bien, pero en Estados Unidos es mucho más, yo creo, más competitivo, ¿no? Precisamente porque el Fab Lab había querido ser un poco elitista a lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahora, aquí, bueno, es un poco también quien define el futuro de qué es el Fab Lab, supongo que quien se pone, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo, para nosotros era interesante formar, y luego está y ya no me enrollo más, el horizonte este de Fab.3 y Fab.4, ¿no?
que dice, bueno, cuando haya el salto a esto ahora mismo, pues yo qué sé, bueno, pues una carpintería así muy sofisticada y tal, ¿no? Pero cuando haya el salto a imprimir con escala micro y tal, ¿no? Yo creo que ese horizonte también es singular de los Fab Labs, ¿no? En general los Fab Labs de principio son más open source y los makerspaces hay por un lado gente muy del mundo open source y tal, pero luego hay otro mundo más de tech shop y no sé qué, en Estados Unidos son muy importantes también, que es más business y bueno, un sentido normal, no peyorativo, pero digamos que tiene esa, en mi opinión, no sé, un poco, porque ya cada uno tiene su percepción, ¿no? ¿Puedes contar tú cómo funciona el Makerspace? Sí, bueno, yo te puedo hablar a nivel de Barcelona, cómo veo yo la diferencia entre el Fab Lab y el Makerspace. Bueno, lo ha explicado muy bien. El Fab Lab está más estructurado, ¿no? Y sigue un poco más unas directrices comunes, ¿no? Y está como mucho más regulado la forma de coordinarse con otros Fab Labs, ¿no? En cambio, el Makerspace lo veo como que se está gestando un poco, ¿no? Es como una cosa que ha nacido para darle respuesta a la gente que a lo mejor no puede acceder fácilmente a un Fab Lab porque no hubiese un Fab Lab en su ciudad o porque no tuviese la capacidad para acceder, yo que sé, a entrar a un Fab Lab a lo mejor. Yo que sé, en Barcelona yo me acuerdo que hace 4 años fui al Fab Lab a ver si podía entrar, aprender ahí, ¿no? Y bueno, pues fue un poco... No vi tanta facilidad para entrar en el Fab Lab a aprender ahí, ¿no? Y en cambio el Makerspace es como gente que se ha unido, pues en Barcelona es en un formato de asociación y se organizan entre ellos, es autogestionado, al menos en Barcelona, y ya te digo que es muy fácil. De hecho es como que están deseando que vengan nuevos socios y gente, porque cuanto más socios hayan, pues mejor va a ir, ¿no? Más proyectos. Entonces luego un poco más eso, como que se está gestando, ¿no? No existe una estructura tan pactada, ¿no? Y es como más, bueno, acaba de decir, en Estados Unidos a lo mejor tienden más hacia una filosofía determinada y el de Barcelona es más open source. El de Bilbao, por lo que entendí, también era un poco, iba por ese camino, o sea que yo pondría esa diferencia, ¿no? Da la sensación que los Fab Lab están siempre como más vinculados a un entorno académico, ¿no? O tienen un poco como un amparo de una institución universitaria o algo así, ¿no? Y que le pone también, ¿no? que le dota de más recursos, a lo mejor, de algún recurso. No sé si ahí también radicará un poco la diferencia. Nosotros, yo que lo vimos en junio, ¿no? Nos reunimos en Barcelona por primera vez los Fab Labs oficiales o en vías de ser oficiales, ¿no? Pertenecer a la red. Y la lectura que hicimos nosotros es que principalmente había dos. Los que están vinculados a una institución, o sea, nosotros la universidad, una fundación privada o una fundación de obra social, lo que sea, que evidentemente pues te facilita el trabajo, ¿no? Te ofrece un espacio, ofrece recursos y tal. Y luego estaban los Fab Labs, o sea, sí que había ahí unos cuantos Fab Labs totalmente independientes que se han juntado como un makerspace, pero que han decidido unirse a la red Fab Lab. Entonces ahí sí que digamos que las discusiones son las mismas, pero realmente el tema de la autofinanciación es muy importante. O sea, igual que los que dependemos de instituciones, pues digamos que nos cuesta conseguir financiación, pero que tenemos un canal. En cambio, realmente los Fab Labs que son una asociación, un grupo de gente que se une, pues realmente el tema de la financiación es muy importante, porque dependen de ella para subsistir, ¿no? Pero sí que hay Fab Labs, es que no sé qué etiqueta ponerles, independientes o que no están realmente vinculados a ninguna institución. De hecho, en Madrid hay 2 o 3, o sea, de la reunión de junio, no sé, una veintena y había 5, 6 o 8 que sí que eran independientes, ¿no? Que eran iniciativas, sí, partiendo particulares. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Makespaces son más autónomos en general y más independientes, ¿no? Lo de unirse a la red Fab Lab, por un lado es que las ideas de MIT son interesantes y sin duda te da pues una base
sobre la que empezar, ¿no? Porque mucha gente que están en Makespace pues son ya como súper ingenieros o inventores o hackers, ¿no? Yo creo que el Makerspace está también muy conectado a la cultura hacker, ¿no? Pero el Fab Lab también te permite como empezar muy de cero prácticamente, ¿no? Sí que es cierto que en España, bueno, el Estado español está muy ligado a instituciones, ¿no? Pero en cada país tiene un poco un perfil distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos son más como colleges y institutos, así cosas como más parecido a la formación profesional nuestra, ¿no? En ese nivel, ¿no? Y luego hay centros culturales, luego hay algunos autónomos. Ya con los 240 es muy difícil saber qué son, ¿no? Pero sí, ¿no? Los makers, y quizás lo único que esa estructuración en la colaboración, claro, es un intento como de reproducir de una manera organizada las comunidades que han surgido en otros ámbitos de manera espontánea, ¿no? Pues la comunidad Arduino o la comunidad Linux no son planificadas, ¿no? Luego habrá habido una planificación sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, tiene las virtudes y las desventajas de eso, ¿no? Probablemente hay más, bueno, no lo sé, pero bueno, que son dos ecosistemas que yo creo que están viendo que se complementan de alguna manera, ¿no? Y lo interesante sería que se complementasen más o que colaborasen más, ¿no? Y de hecho yo también una cosa que veo es que cuando llegas a un Fab Lab ya tienes una base, una maquinaria mínima sobre la cual vas a trabajar, ¿no? Con lo cual eso ya te facilita mucho o te abre mucho las posibilidades, ¿no? Ya sabes que si vas a un Fab Lab vas a empezar aquí y vas a poder hacer cosas a partir de aquí hacia arriba, ¿no? En un Makerspace no sabes lo que te encuentras. En el nuestro, pues un día vas y se ha roto la impresora 3D, otro día no, ¿sabes? Y hay que ir, pues a lo mejor llegas un día y hay 3 impresoras 3D, a lo mejor llegas otro día y hay una o media, ¿no? Depende de cómo... Entonces también es eso, te da una seguridad de que puedes empezar a trabajar con una maquinaria mucho más avanzada, ¿no? Sí, yo quería preguntar, sobre todo a Castro y al chico del Fab Lab de Sevilla, ¿cuál es la razón de que, por ejemplo, en otras disciplinas como es la aeronáutica, además, se han implementado este tipo de nuevas tecnologías hace muchísimos años y en la arquitectura no se han implementado todo este tipo de nuevas tecnologías y sigamos como en ese arcanismo, ¿no? De lo ortogonal, de la fabricación industrializada, de lo barato, lo tecnológico, lo estructural. Y como, por ejemplo, en muchas universidades, ¿no? Está el gran emblema de las líneas de experimentación formal o como, por ejemplo, descubrir nuevas formas de la arquitectura, pero no se están implementando, digamos, como toda esta línea de experimentación desde la digitación, o sea, desde la fabricación digital. E incluso hay como más ánima presión a todo este hilo de tecnología porque es como somos los frikis, ¿no? Que nos gustan estas cosas que son como ajenas a la arquitectura y de alguna manera como que las hemos echado, ¿no? Dentro de nuestros discursos. Bueno, la pregunta no es fácil, ¿eh? Es como una controversia, ¿no? Sí, efectivamente. Es que es una controversia, aparte que yo creo que la podemos hacer, o sea, se puede hacer extensiva a muchas disciplinas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la música electrónica, en el mundo de los disc-jockeys, todavía está la pelea del que está con los vinilos y el que pincha con ordenador, si es disc-jockey o no es disc-jockey. O sea, digamos que esa controversia o esa problemática entre la tecnología y una cultura que se ha desarrollado y tal, yo creo que, ya te digo, no tiene que ver con la arquitectura, no tiene que ver con la ingeniería, sino que tiene que ver más pues con el uso, en este caso, de herramientas, ¿no? La pregunta de por qué, yo diría que la pregunta es algo así como ¿por qué la arquitectura es tan conservadora? Pues no lo sé, yo me lo pregunto cada día, pero me pregunto cada día desde que era estudiante, vamos, que yo iba ahí y decía, ¿pero qué me están contando? O sea, yo no sé por qué tenía que dibujar a un trozo de yeso ahí cuando veía que había gente que estaba jugando con el ordenador, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y entonces yo es una pregunta que te digo que me la hago yo ya hace unos años que estudié y me la hago, ¿no? Entonces sí, hay una resistencia
que seguramente es natural, que es una resistencia que tiene que ver con que la gente que trabaja de una manera se siente desplazada, ¿no?, cuando aparece otra. Yo confío más en el tema de la convivencia, o sea, yo en ese sentido sí que creo que, por ejemplo, la docencia es muy conservadora. Alicante es un poco menos, pero sigue siéndolo. Pero luego, por otro lado, también tengo que decir que se ha visto al principio, ¿no?, en la presentación. O sea, yo me siento, o nos sentimos con el Fab Lab muy apoyados, o sea, tanto desde la Escuela Politécnica como desde el vicerrectorado. O sea, realmente la universidad como institución, en este sentido, sí que está dando, o sea, nos está dando apoyo y soporte, ¿sabes? Entonces, ¿por qué pasa? Pues no lo sé. O sea, yo qué sé, yo no sé por qué se sigue dando dibujo a mano con carboncillo o comprando Rotrins en tiendas ahí de abuelitos, ¿sabes? Y no tanto por la docencia, ¿no?, sino en el mundo general, cuando te tienen que enfrentar a un cliente. Yo creo que en el caso de Carton Lab, ellos andan como el paradigma del cartón, que al final responde como, o sea, la lástima es que siempre responde a criterios de economía, ¿no? Al final es cuando solo lo puedes vender porque es más barato o porque es más ecológico, pero realmente cuando te enfrentas a un cliente al final siempre te va a pedir lo de siempre, porque para decirnos que esas formas extrañas son más caras, son... ¿Me explico? No sé si me explico. sí, o sea, yo todavía, la pregunta me parece todavía más difícil, o sea, si ya los arquitectos estaba diciendo que son tanto conservadores, ya, o sea, yo no lo entiendo. O sea, yo si me preguntas por qué a un cliente le interesa el rústico, es que no lo puedo entender. O sea, ¿por qué a la gente le gusta tanto las columnas y las balaustradas cuando no le gusta ir vestido de griego? Yo no, de verdad que se me escapa. Yo eso sí que, o sea, no lo consigo saber. Yo no lo consigo saber. Entonces, claro, ¿cómo lo haces para plantearle a un cliente una cosa como que se sale de madre y que es muy experimental, con lo cual... O sea, yo no lo sé, o sea, sí, yo creo que o la manera de entrar o justificar, o entras por el tema económico, el tema del tiempo, el tema, o sea, decirle a alguien que va a tener lo más moderno y lo más molón de, ¿sabes?, del barrio, en realidad él puede ver que se va a convertir en el foco de las iras de todos los niños del barrio, ¿sabes? Entonces, no lo sé, ya te digo, o sea, de verdad que a mí me parece muy complicado. Yo no sé, aquí que somos casi todos arquitectos, no sé si... Nosotros... Es que es complicado, o sea, el tema de la teja, el tema del yeso. Nosotros estuvimos una vez en un proyecto un poco surrealista de aquella época, de construir una eco-urbanización imposible, y entonces uno de los participantes del equipo era una especie de zahorí y hablaba estaba intentando acordarme del término, y no era morfogénesis, pero algo parecido, y era una cosa que hablaba de conceptos como la empatía intrínseca que una persona experimenta hacia determinadas formas o colores o no sé qué, que tiene que ver con su imaginario. Entonces, al final de la charla lo que venía a decir es que las casas de teja pues eran muchísimo más agradables, por ejemplo. No sé, no tiene una explicación demasiado lógica, ¿no? Eso que habla de la resistencia. Por otro lado, tampoco es una discusión desde un punto de vista económica, yo creo. Lo que decías del cartón, por ejemplo, nosotros en nuestra presentación en ningún momento hemos transmitido ese concepto del concepto de economía, porque no es el que defendemos y porque es mentira que sea más barato ese caballito que el caballito de madera al que hablamos antes. Probablemente sea más caro en nuestro contexto actual de trabajo, pero bueno, pero te apoyas y lo vendes, y la apuesta es otra, y el cliente el cliente sabe perfectamente que está apostando por otro tipo de valores, ¿no?, de los que sí hemos hablado, no los estrictamente económicos. Entonces, bueno, ese tema de la resistencia de la concepción de arquitecto o de la docencia de arquitectura, igual sí tiene que ver con lo arraigado que tenemos determinados, o que se tiene determinados iconos de la historia de la arquitectura, o iconos de los propios edificios, ¿no?, como materializados, y que siempre se han identificado pues a un determinado movimiento, ¿no?, que es el movimiento moderno. Y todavía eso no está para nada superado por el 90% de profesores o incluso de arquitectos.
no sé si tiene que ver con eso. En cualquier caso, yo creo que esa resistencia desde aquí, desde la Escuela de Alicante, pues no, nunca se ha tenido, ¿no? O es minoritaria, probablemente. Sí, claro. Y bueno, yo, aunque no sea arquitecto, pues me tiro a la piscina y añado algo. Yo creo que un factor importante es que no es lo mismo modelizar y construir un edificio que un robot, por ejemplo, ¿no? Un robot es una cosa pequeña que puedes hacer una impresora 3D de 20 por 20 por 20 centímetros, ¿no? Y en cambio una casa, pues el ensayo-error va a ser mucho más difícil, ¿no? Con lo cual a lo mejor es más difícil que se dé todo este desarrollo con la facilidad que se ha dado en otros campos, ¿no? Como el tecnológico y el diseño industrial. Pero también es verdad que, mi percepción es de que sí que empieza a llegar un poco... Bueno, no sé si es porque en el Fab Lab de Barcelona está asociado al IAC, que es el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, y ahí están metidos todo el día haciendo unas estructuras súper extrañas que digo, estos nos van a pasar por delante, pero enseguida, pues ya nos han pasado por delante, están haciendo unas estructuras y cogen el robot que tienen ahí un Kuka inmenso para hacer, pues le ponen una motosierra y empiezan con la motosierra a cortar, ¿sabes? Y entonces es como que a lo mejor todavía no se ha dado el paso espontáneo de los arquitectos a involucrarse con esta tecnología, pero en algunos sitios donde ya sí que se está dando, como en el IAC y el Fab Lab, se está funcionando genial y la gente está haciendo proyectos impresionantes. Y luego también, desde el punto de vista de la innovación en la arquitectura, antes hablaba José de esto que has comentado, de cuando han empezado a hacer las casas con los quadcopters y que había un chico que había estado trabajando en la luna, ¿no? Para la luna, habías dicho, ¿no? Que habías empezado a trabajar con la NASA para crear... Pues justo has contado esto y me ha venido a la mente alguien que estaría trabajando en el mismo departamento, una cosa así, que es Nader Khalil, que fue el inventor de este nuevo concepto de los ecodomos, que seguro que suenan, ¿no? Y el superadobe. Yo creo que también eso, ¿no? de la construcción con sacos de arena, ¿no? Y yo creo que eso va muy, muy en esa línea, ¿no? De que empiezan a haber ya como movimientos y eso, la única escuela en el mundo que hay de superadobe está en California, que es donde está la pareja de Nader Khalil, ¿no? Porque él ya murió, pero su pareja está allí. Y la segunda que van a hacer en todo el mundo, que va a estar a nivel europeo, en Teruel, en Mont-Roig. Van a hacerlo dentro de poco. Con lo cual empieza ya a haber un movimiento de que ya no hace falta que estemos todos haciendo líneas rectas y... ¿no? Como que esto ya da una posibilidad de construir con formas circulares y bueno, que yo creo que va a empezar a haber mucho movimiento en ese aspecto. Sí, empieza a verlo ya, pero dentro de poco empezar a verlo mucho más, ¿no? Es mi opinión, evidentemente, que tampoco soy arquitecto, pero es lo que veo o quiero ver desde fuera. Quizá la gente le tiene un poco de miedo a la novedad, ¿no? Y a lo nuevo y sobre todo cuando nosotros que somos un poco, que vamos a remolque, no sé, porque como se recibe, qué sé yo, Google, Windows 8, Facebook, no sé qué, es como algo que te cae encima, ¿no? Los móviles, ¿no? No te sientes tú como el actor o protagonista, el constructor de estas cosas, ¿no? Entonces yo entiendo que hay una cierta sospecha, ¿no? O prevención hacia las tecnologías, ¿no? Por eso sí es importante intentar dominarlas, no verlas como algo, sino como algo racional, ¿no? Y luego, ¿no? Yo estaba pensando eso, ¿no? Que los estilos arquitectónicos son como un poco como se del Barça o del o del Sevilla o del Betis, ¿no? Es una cosa así como muy apasionada y muy irracional, ¿no? Y toda la gente que son de otro estilo, pues se ven agredidas, ¿no? Me entiendo yo por lo nuevo, por herramientas que no controlan, ¿no? Independientemente de esta idea de que lo digital y lo electrónico es como mucha gente entiende que es un poco deshumanizador, ¿no? Sin duda es un cambio del mundo que existía antes, ¿no? Y al que hay ahora, y o lo tomas con entusiasmo y no sé qué, o de pronto te ves como agredido, ¿no? Por algo que viene, no controla, no entiende del todo bien, ¿no? Y entonces, bueno, yo también veo vamos, que lo veo una cierta razonabilidad, ¿no? Pero uno sí pensaría, ¿no? que en una escuela de arte o de arquitectura la gente amase también la incertidumbre, el futuro, lo nuevo, ¿no? O por lo menos la experimentación, ¿no? Pero sí que es curioso que en mi escuela también hay relativamente pocas
poca gente, ¿no? Pero tampoco tenemos una situación, digamos, de enemistad, sino bueno, que no le interesa mucho a la gente, creo. Bueno, alguna crítica habrá, pero no, es normal, ¿no? Con lo que has dicho me he acordado una cosa que hablábamos ayer noche, ¿no? Que también luego las dinámicas yo creo que son muy locales, ¿no? Yo me di cuenta ayer hablando con José por la noche que, claro, me decía, hablando, bueno, ¿y vosotros y nosotros y tal? Y entonces me decía, no, nosotros en Sevilla estamos en un rinconcito, pues claro, decía, ¿cómo dais servicio a 3.000 alumnos? Porque nosotros tenemos una escuela muy pequeñita y como que dar servicio, ayudar a alumnos, casi que se nos come, que no tenemos tiempo a hacer otras cosas, ¿no? Y claro, José me decía, no, es que nosotros estamos allí escondidos y no decimos mucho dónde estamos, o sea, que nos conocen unos cuantos, pero nosotros no estamos ahí muy... Y claro, decía, jolín, es curioso, porque nosotros estamos justo exactamente en el polo opuesto, o sea, nosotros estamos intentando hacer ruido y cuanto más mejor, ¿no? Que se nos conozca en la escuela, que nos conozca en la Politécnica, que la universidad se entere en que existimos, ¿no? O sea, entonces, al final, pues te digo, tiene que ver pues con los tamaños y con las dinámicas locales en las que se van produciendo como situaciones como, o sea, diametralmente opuestas, a pesar de que, por ejemplo, nosotros ya lo hemos dicho antes, nos sentimos muy próximos, ¿no? Pero además de ser amigos, nos sentimos muy próximos con Fab Lab Sevilla, con cómo funcionan. Muchas cosas no sabemos, los llamamos o miramos siempre cómo organizan ellos las cosas y tal, pero luego ya la situación es realmente diametralmente opuesta. Entonces, ahí pues yo qué sé. No sé si estamos en streaming o no. Sí, pero... estamos en streaming. Yo diría que no tanto estamos escondidos, pero que no sacamos a principio de curso un mail a todos los profesores diciendo haced vuestra asignatura en el Fab Lab, porque es que ahora mismo nada más que hay un técnico, ¿no? Entonces claro, si nos caen 3.000 estudiantes para cortar, entonces bueno, más o menos o sea, que no hacemos una campaña agresiva de difusión, sino estamos intentando, bueno, pues modular, ¿no? En función de los medios que hay ahora mismo, poder dar un servicio bueno y que la gente que le interese pues venga y sí que pueda, yo qué sé, o cortar, imprimir, trabajar allí o lo que sea, ¿no? Y sí, es difícil encontrar el término medio. Lo que estamos intentando es más, también nos interesa mucho lo que hemos dicho antes, ¿no? De conectar con otros centros, ¿no? Que yo creo que la oferta que os ha hecho hoy el director de la Politécnica ha sido muy buena, ¿no? Luego hay que ir concretándola en currantes, en máquinas, en proyectos, ¿no? En esas cosas que es más algo difícil. La parte difícil. Pero ellos sí que hacen, yo tengo entendido por vuestra página web que vosotros sí que hacéis difusión con colegios de arte y este tipo de instituciones. Sí. O sea, que difusión a estudiantes sí que hacéis. Sí, no, nosotros, vamos, que hacemos bastante también, sobre todo eso lo hace Juan Carlos Pérez, que es el Fab Lab Manager propiamente. Él tiene hijos, entonces se entiende muy bien con los niños, los conoce muy bien, y hace muchos talleres con niños, con colegios. Allí estuvieron en la Escuela de Arte, como lo antigua de Artes y Oficios, que no sé ahora exactamente cómo se llaman. Y sí, no, lo que no, o sea, que es que por ejemplo, un año nosotros teníamos 2 becarios. Hicimos un proyecto que se llamaba Fab Lab Transversal, entonces le mandamos un mail a todas las asignaturas a decirle, mira, si queréis hacer una práctica o parte de proyecto, no sé qué, con el Fab Lab, pues va a ir un especialista a daros una clase a los estudiantes, a explicaros el Fab Lab, os ayuda a hacer la reserva, va a estar allí ayudando a la gente a preparar los archivos, ¿no? Entonces, claro, eso nos permitió trabajar con un montón de asignaturas y hacíamos reuniones periódicas entre distintas asignaturas para aprender de unos de otros, ¿no? Entonces ahora que no tenemos eso, no podemos, o sea, si hacemos esa campaña este año sería suicida, ¿no? Entonces no tenemos que decir, bueno, nos gustaría hacer muchas más cosas, pero vamos ahí a ver si un poco o hacemos buena gestión, que no creo que la hagamos mala, o viene un poco el momento en que se pueda contar con más gente trabajando allí, o aparecen doctorando, ¿no? No sé, que esa es una vía muy interesante, ¿no? Pero doctorando que tengan becas, entonces están pagados por investigar, pues si tuvieran 2 o 3 personas de eso, que también es lo que ves en, no sé, todo el equipo del Fab Lab, del Fab Central de Neil Gershenfeld, son doctorandos, ¿no? Es decir, una de las máquinas que he puesto ahí, pues era la Other Mill, me parece que se llama, era de Jonathan Ward. Luego la Pop Fab es de Nadia Peak.
que hay alguien que tiene un sueldo y por desarrollar un trabajo, ¿no? Que entonces está muy bien, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Y no solamente un trabajo de atender al público, que es muy importante, sino decir, bueno, para desarrollar un proyecto de investigación, para tal, para cual, ¿no? Que es lo que me decía Juan Carlos ayer, ¿no? Que la innovación, si no hay un interés social y que se tiene que traducir en gran parte en una inversión, bien en espacios independientes, bien en proyectos, bien en espacios públicos, pues no, bueno, pues le cuesta más, ¿no? Luego hay genios que salen sin dinero, pero que ayuda. Hay que hacer esfuerzo también, no solamente de las bases y del crowdfunding y tal, sino también, digamos, las instituciones públicas, las empresas, todo esto, pues tienen que invertir, porque si no se le ocurre a la gente, los estudiantes y tal, hacen el esfuerzo y luego ya pues compran el proyecto, ¿no? Entonces se ahorran a base de espagueti chino y no sé qué, en fin, salen menos cosas, ¿no? No digo espagueti chino porque los de MakerBot contaron eso, ¿no? Que estuvieron un año entero tomando espagueti chino hasta que consiguieron imprimir por primera vez, ¿no? Por hablar un poco de las repercusiones en Internet, Alex Corbis comenta que un Fab Lab necesita la aprobación de Neil Hersenfeld, no sé pronunciar el nombre, Neil Hersenfeld, y un Makerspace buscar los espacios sostenibles por sus usuarios, buscar ser un espacio sostenido por sus usuarios. Y Petapouka está muy interesada en la lista de la que hablábamos antes, de mujeres que se dedican a esto. La ha pedido. Mira, se llama, la persona que la ha hecho, que es arquitecta, se llama Cintia Rivas. Y yo la busco y os mando el contacto y la... El tema de las mujeres en Internet ha generado algo de polémica. Bueno, no, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, pues nada, si no hay más comentarios, daros las gracias a todos los que habéis venido. También a toda la gente que está en Twitter y por streaming, que ha habido bastantes seguidores toda la mañana. Y bueno, dar las gracias a todos los ponentes, que al final, en realidad, vienen aquí haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Y entonces, sobre todo, bueno, pues daros las gracias a todos por venir. Y ya está. Y luego también toda la gente del laboratorio, del Fab Lab Alicante, que hemos estado ahí, que ha estado ahí currando mucho, muy intensamente. Y bueno, esperamos que, pues eso, que en realidad, que por eso el origen de la jornada y lo de ponerle primera jornada tal, esperamos que realmente poderla volver a hacer como mínimo el año que viene. Y bueno, y a ser posible, y si realmente va creciendo tanto el Fab Lab como el interés, esperamos que también pues vaya creciendo la jornada y ya está. Así que, bueno, como mínimo eso, nos vemos el año que viene. ¿Vale? Venga, gracias. Perdonad, una cosa que no se nos había ocurrido, pero que es pronto, ¿no? Que más o menos lo conocéis, pero que todo el que quiera hacer una visita a nuestro pequeño y querido Fab Lab, pues que vamos a ir ahí ahora. Si alguien, o sea, que el que quiera hacer una visita con nosotros, que se apunte y encantados. ¿Vale? Hasta ahora.